Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. A continuación, el equipo conformado por Dailet Cerdas, Wendy Jiménez, María José Marín, Floriana Moreno y mi persona, Jesús Aguilar, expondremos una serie de ejemplos para los diferentes aspectos involucrados en el capítulo 14 del libro Metodología de la Investigación. Empezaremos con lo que son las biografías e historias de vida. Y hay que recordar que estas se pueden llevar a cabo de forma individual o de forma colectiva. Además, son excelentes para realizar entrevistas a profundidad, revisión de documentos, así como también la revisión de artefactos que puedan aportar a la investigación. Es un excelente método para determinar el comportamiento de los individuos, el pasado y su comportamiento precisamente en el futuro o en el presente. Además, este también sirve para determinar aspectos como crímenes, tratamientos psicológicos, traumas, entre otros. Es por eso que se ha decidido ejemplificar con la escalofriante confesión de Samuel Little, uno de los mayores asesinos en serie de los Estados Unidos. Con este individuo se lleva a cabo una entrevista a profundidad por James Holland, un detective que se ganó la confianza de Little. Y en ella se hicieron revelaciones escalofriantes que no solo lo vinculaban con el asesinato de 3 personas a lo largo de 1970 hasta el 2013, sino que se encontraron pruebas, además de las confesiones del individuo, de que había cometido alrededor de 90 asesinatos en este periodo de tiempo, lo que hizo determinar patrones alarmantes y vínculos convincentes que no solo ya lo relacionaban con estos asesinatos, sino con otros 39 que estaban sin resolver. Además, todos estos casos que estaban sin resolver y que estaban archivados porque parecían que habían sido muertes incluso naturales, ahora están siendo desempolvados y nuevamente se han retomado las investigaciones debido a las confesiones de Little. Ahora, en lo que se refiere a la triangulación, este es un excelente método para la investigación cualitativa. Se pueden utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección de datos. Además, con él se puede entender la totalidad de las investigaciones o de los fenómenos que se quieren investigar, además de hacer toda una validación de los resultados. Es por eso que tenemos ahora el ejemplo del entendimiento del fenómeno de la depresión postparto en mujeres de una comunidad indígena. Y bueno, la depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo que le puede dar a las mujeres, ¿verdad?, después de que dan a luz. Estas pueden sentir ansiedad, cansancio, que les dificulta realizar sus actividades diarias. Pero para entender bien este fenómeno, se pueden llevar a cabo diferentes métodos, como lo es la observación durante la inmersión en la comunidad donde se está dando el fenómeno, entrevistas con sus familiares para determinar otros puntos de vista cruciales, también una entrevista con las mujeres que la padecen para determinar de forma directa qué es lo que sienten estas mujeres, además de la observación inmediata durante la convalecencia, quiere decir, una vez que han tenido a sus hijos. Y también se pueden llevar a cabo grupos de enfoque con mujeres que la padecen. Esto para determinar también diferentes puntos de vista, diferentes historias que pueden hacer de la investigación una más enriquecida. En lo que respecta al análisis de los datos cualitativos, cuando se realiza una investigación cualitativa, los datos que se obtienen pueden llegar a ser muy variados y por ende va a depender de los métodos que utilice el investigador para poder absorber toda la información necesaria de las personas que van a ser entrevistadas. Algunas de las herramientas que pueden utilizar los investigadores para que se les facilite el proceso de la obtención de datos son algunos como los visuales, ya sea por medio de fotografías, videos o pinturas, el auditivo, que es cuando se graba a la persona que está siendo entrevistada,
los escritos, haciendo utilidad de documentos, cartas, entre otros. También están las expresiones verbales y no verbales, así como las narraciones del investigador. De igual manera, en el análisis cualitativo tiene una serie de propósitos centrales para poder llevar a cabo el desarrollo de la investigación. Tales son el explorar los datos, imponer una estructura organizacional en unidades y categorías, describir las experiencias de los participantes. También está el descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como también comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos obtenidos y reconstruir hechos e historias, entre otros puntos importantes. Seguidamente, con respecto a las reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial, en el proceso de la inmersión inicial, el investigador hace una observación en el ambiente en el que se lleva a cabo todo. Por ende, ya sea en una libreta o en un medio electrónico, él mismo debe llevar una bitácora donde se anota toda la información obtenida. Tal como se observa en el ejemplo, en este caso, la persona que está entrevistando le pregunta que le indique qué tal ve los tacos gratis, y esta le indica de que, a decir verdad, está emocionado y un poco asustado. De esta manera, él está observando el ambiente, así como la reacción de la persona ante dicho evento. Es importante que en la investigación se debe tomar en cuenta y evaluar y reflexionar a diario sobre el planteamiento del problema. Como parte de la evaluación y reflexión deben hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿eso es lo que tengo en mente? ¿El planteamiento refleja el fenómeno que quiero estudiar? ¿El planteamiento es adecuado y debo mantenerlo o modificarlo? En relación a las reflexiones e impresiones durante la inmersión, en este proceso reflexivo, tal y como lo indica Sampieri en su libro, se mantiene conforme se recolectan más datos. ¿Qué dice esto? ¿Qué significa esto otro? ¿Por qué ocurre aquello? Las observaciones se van enfocando para responder el planteamiento, las pláticas son cada vez más dirigidas y las anotaciones más complejas. En este caso, se deben tomar en cuenta toda la información obtenida hasta el momento, esto con el fin de que, ya por obtenido el planteamiento del problema y con la información obtenida, con base se ha ido llevando a cabo el desarrollo de la investigación, se pueda definir si realmente la información obtenida con lo que se quiere de la investigación tiene relación con el planteamiento del problema. Análisis detallado de los datos. Una forma para lograr este análisis es por medio de la teoría fundamentada, que es el hallazgo que surge a partir de los datos. Bueno, por medio de Bonilla y López nos explica por medio de un ejemplo, que ellos querían saber qué características tenía que tener un candidato idóneo a presidente municipal. Entonces optaron por recolectar los datos por medio de cuestionarios y de entrevistas, que dentro de unas preguntas que le hacían fueron cuáles son las características que debe tener un candidato a presidente y qué características tiene que tener un candidato por la cual no votaría. Entonces, dependiendo de lo que ellos hayan respondido, van a tener la teoría fundamentada para saber cuáles son las características por la cual una persona votaría o no votaría por un candidato a presidente. Organización y preparación de los datos y la información para análisis detallados. Para obtener estos datos es importante saber qué herramientas vamos a utilizar y qué datos queremos tener para la investigación. Uno de ellos es recolectar los datos, ya sea por medio de entrevistas, grupos de enfoques,
observaciones, anotaciones, entre otros medios que pueden utilizar el investigador para recolectarlos. El otro punto es revisar los datos, ya por medio de lo que se recolectó, revisar los datos para conocer o saber qué fue los datos que obtuvieron. Organizar los datos de acuerdo a categorías y criterios. Luego, preparar los datos, si hicieron grabaciones, limpiar el sonido de afuera, si van a tener imágenes, editarlas, si hicieron entrevista o grupo de enfoque, entonces transcribir toda esa información ya como en limpio, y también tener las anotaciones de como los participantes lo hicieron. Si los participantes hicieron una pausa entre una idea a otra, entonces se escribe pausa, o si ellos tuvieron expresiones como en, y todas esas cositas que van surgiendo con las personas. Luego, descubrir las unidades de análisis, elegir cuál va a ser la unidad que se va a utilizar para la revisión de los datos, que eso lo vamos a dar un ejemplo más adelante, y la codificación abierta de las unidades, que ya serían como agrupar la información y tener diferentes categorías. La bitácora de análisis es un medio, o su función principal es documentar toda la investigación, y que tiene el investigador tiene diferentes anotaciones, ideas, opiniones y cosas que pueden ir surgiendo durante el camino, que en la bitácora de análisis puede escribirse el método utilizado, las anotaciones de ideas, opiniones, con lo que les estaba comentando, y tienen que ser creíbles y verificables. El ejemplo se muestra como la fecha, que también se puede contener, y diferentes como descripciones de lo que se hizo o lo que se quiere hacer. También en la bitácora de análisis se puede tener memo analítico, que es documentar decisiones o definiciones hechas en el momento de analizar los datos. Esto quiere decir, si digamos que el investigador quiere analizar la publicidad, entonces él puede escribir publicidad y darle una pequeña explicación, que digamos que publicidad para nosotros sea un medio visual que tienen las personas para conocer la marca o un producto o un bien. Entonces, eso es publicidad para nosotros, entonces nosotros lo escribimos. O una decisión que se tomó en el momento. Surgimiento de unidades de análisis y codificación abierta. Es un estudio que sirve para codificar los datos, para tener un mejor panorama de toda la investigación y de los datos que tengamos, y también que es una forma de tener como la información completa. Y también que es un medio para eliminar aquellos datos que es irrelevante para nuestra investigación. Para hacer esta codificación tiene dos planos. Uno que se codifican las unidades en categorías, identificar unidades de significados, categorizarlas y asignarles un código a las categorías. Y el segundo plano se compara las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones. La codificación cualitativa, los códigos surgen a partir de los datos. Los códigos son etiquetas para identificar categorías, ya que se pueden describir algún segmento de texto, imágenes o otra herramienta que la investigación haya utilizado. En este ejemplo que lo muestran García y Albeiro, que ellos hicieron un estudio sobre mujeres en experiencias de abuso sexual infantil.
Entonces, sus sujetos de análisis fueron las mujeres adultas que habían experimentado abuso sexual durante su infancia. El método de recolección de datos, ellos lo hicieron por medio de entrevistas y sesiones de enfoques. Los ejemplos de unidades se pueden, bueno, en este ejemplo lo vamos a analizar el texto, pero dependiendo del enfoque de la investigación puede analizarse por medio de palabras, líneas, textos o páginas. Entonces en este caso lo haremos por texto. Entonces dice así: solía jugar con muñecas de papel. Ella era mis amigas. Ella nunca me podrían lastimar. Entonces se puede categorizar este texto con una palabra que digamos que le pongamos la categoría soledad. Ahí, con esa palabra, que le damos un memo analítico que sería la explicación de la categoría. Entonces le podemos decirle que soledad es no tener compañía, digamos. Entonces esa sería nuestra categoría y nuestro memo. Y luego se puede hacer una pequeña descripción de esta categoría. Igual con el otro texto o la línea que sigue, Marilé para siempre, que puede tener la misma análisis. Si lo vemos que es parecida al texto anterior, que sería soledad, entonces le ponemos soledad, entonces ya no tenemos que hacer el memo analítico porque ya lo tenemos. Nada más ponemos que es soledad y luego ya hacemos la descripción y luego vamos a ponerle un código que digamos que soledad lo vamos a tener que es S y una O. Ahí pueden surgir diferentes categorías, entonces pueden ser varias. Y después, cuando ya hemos terminado con todos los datos que tengamos, es importante revisarlo para ver si realmente lo hicimos bien, si no hay como fallas o cosillas así que puede afectar más adelante con la investigación. Y también que se puede hacer algunas saturaciones, que hay tantas categorías que se pueden volver repetitivas y que son, o sea, que tal vez sean irrelevantes a la información. Entonces es importante revisar la información que tengamos. Muchas veces es difícil para los investigadores identificar las categorías durante el proceso de investigación y aún más si no se posee experiencia. Es por esta razón que existen algunas técnicas para identificarlas cuando cuesta trabajo hacerlo. Una de las técnicas es la de agrupamiento, que esta consiste en analizar todo el material recolectado y en una tabla como la que se presenta. Primero se procede a identificar todos los temas que se relacionan con el planteamiento del problema de la investigación y que fueron los más mencionados. Luego, los que son más distintivos e interesantes. Y, finalmente, se procede a compararlos unos con otros y agruparlos según la relación que posean o se asemejen. Para darle nombre a las categorías, se puede establecer con la palabra o frase que más se distingue en el grupo. Otra técnica a utilizar es la técnica de escrutinio, que se utiliza para identificar categorías de manera manual. Las técnicas de escrutinio se dividen de la siguiente forma. Repeticiones. Cuando se repiten varias veces palabras o frases, significa que esto puede representar una categoría. Por ejemplo, si en una entrevista con una persona sobre las razones por las cuales desea trabajar en una determinada empresa y en las respuestas esta menciona muchas veces que es, por ejemplo, para ganar más dinero o obtener dinero extra, eso significa que una categoría tiene que ver con el factor económico. Conceptos locales utilizados generalmente por un grupo de personas, es decir, las frases que poseen esas palabras representativas de un determinado grupo poseen alto potencial de poseer categorías, ya que las personas las utilizan para resaltar información importante. Por ejemplo, en un grupo de enfoque con jóvenes mexicanos se podría identificar categorías en las frases que posean la palabra chingona, que quiere decir generalmente que es algo genial o extraordinario, ya que utilizarían esa palabra para definir algo importante. Por otro lado, tenemos las metáforas. Estas ayudan ya que generalmente las personas utilizan metáforas para describir sus sentimientos. Por ejemplo, en un estudio sobre conflictos matrimoniales, una de las personas dice lo siguiente: tenemos problemas porque ella es fría como el hielo. En esa metáfora, la categoría que se puede identificar es la frigidez. Por otro lado, tenemos las transiciones. Las transiciones son importantes porque definen que la información que sigue es relevante.
Por ejemplo, en un estudio sobre las experiencias de matrimonio, una pausa larga, un silencio, un cambio en el tono de voz indica que la información que sigue es importante y que puede representar una categoría. Seguidamente tenemos las similitudes o diferencias. Las similitudes entre palabras, temas y demás pueden representar una categoría, ya que como en las repeticiones se hace mucho énfasis sobre algo que representa importancia para la persona o el participante. Por otro lado, tenemos los conectores lingüísticos. Algunos conectores lingüísticos son, por ejemplo, el no, el por qué, el entonces. Y en el caso del ejemplo, la frase es un o es como. Los conectores definen conexión de información e importante o comparaciones de información de las cuales puede salir una categoría. Por otro lado están los datos perdidos o no revelados. Mucha información de importancia que puede generar categorías muchas veces no es mencionada porque se considera que es algo que todo el mundo lo conoce o porque es un tema delicado para la persona. Por ejemplo, una joven muy religiosa puede silenciar o no opinar sobre el aborto en un estudio. En este caso, los investigadores deben estar siempre atentos a identificar dicha información importante. Y finalmente tenemos el material vinculado a la teoría. Es importante que el investigador pueda relacionar la información revelada por el participante y relacionarla con la teoría existente a fin de poder identificar categorías concretas. Bueno, en cuanto a las técnicas de procesamiento, existen varias. Está corte y clasificación, que básicamente esa lo que hace es identificar las expresiones de los entrevistados y pues ver cuáles palabras son las más importantes y luego juntarlas como en una especie de cajón, agruparlas por aquellas que se parezcan. Luego está la lista de términos, que esta es agruparlas por las palabras recurrentes. Se trata de elaborar una lista para determinar la frecuencia. Luego está lo que es la congruencia de palabras, que esta vendría siendo relacionar el concepto a cada categoría. Y por último, la metacodificación, que es la relación entre las categorías con ya la teoría establecida por investigaciones anteriores. Cabe destacar que en la lista de términos, el libro básicamente planteaba un ejemplo sobre que a unos padres se les preguntaban qué pensaban sobre sus hijos y pues estos decían una especie de palabras en la cual se agruparon, en total fueron 125 y pues de esas se vieron cuáles palabras eran las más recurrentes. Se determinaron que las mamás utilizaban ciertas palabras, aquellas como amigos, honestidad, y que los padres utilizaban más lo que era educación, diversión e independencia. Y luego de eso determinaron que el problema central de esto, o el tema central, era la independencia de sus hijos y sus cualidades morales. En cuanto a la selección de técnicas, bueno, ¿qué técnica aquí es la mejor? Eso va a depender de varias cosas. No existe como que una determinada o la que se pueda decir que es la más exacta. Esto va a depender del tipo de datos, ya sean si son textuales, verbales, visuales, de la pericia requerida, el volumen de datos, si son muchos, si son pocos, y pues del número y tipo de categorías. Porque como hay investigaciones en donde solamente tienen 3 categorías, hay en otras en donde se tiene mucho más que 3. Entonces, aquí es donde ya estamos hablando de categorías. Y bueno, básicamente, ¿qué es una categoría? Bueno, la categoría lo que permite es asignar significados comunes para ver qué tanto se parecen. Entonces, cuando establecemos categorías, existen varias formas de hacerlo. Está la codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. Básicamente es todo un proceso y hay que hacer las 3. Entonces, ¿qué es la codificación abierta? Lo que trata es desnudar el texto, o sea, lo que nos dice el entrevistado. Ver qué ideas y qué sentido le da la persona entrevistada a esto. Es decir, ver el significado que está en todo esto, en todo lo que nos ha dicho, y pues obviamente segmentar y comparar en términos de sus similitudes, o sea, agarrar todas las entrevistas, ver qué nos quieren decir y qué es lo que se parece con otras entrevistas.
para luego pasar a la codificación axial. La codificación axial básicamente es la identificación y la relación encontradas en la codificación abierta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la codificación abierta vamos a encontrar las categorías, o sea, vamos a agruparlas. Vamos a ver aquellas palabras que se asemejan, encontrar una similitud. Ya en la codificación axial es básicamente una codificación en sí. Y en la codificación selectiva lo que viene a hacer es encontrar la categoría central. Como por decirlo de esta forma, la mamá de las categorías y de las subcategorías. ¿Y por qué le digo categorías y subcategorías? Bueno, porque yéndome a la codificación axial, que es básicamente el acto de relacionar las categorías con las subcategorías. Y bueno, ¿qué es una categoría? La categoría en sí representa el fenómeno, es la acción, es el problema, el asunto, el acontecimiento en sí. Y es el suceso que se define como significativo para aquellas personas que entrevistamos. Mientras que una subcategoría, si bien es parte de una categoría, esta más bien lo que trata es de representar ese acontecimiento, ese fenómeno. Lo que va a hacer una subcategoría es responder preguntas a los acontecimientos. Estas preguntas pueden ser cuándo, dónde, por quién, cómo y con qué consecuencias para darle un mayor poder explicativo. Entonces, lo que hacemos es comparar todas las entrevistas que nos han dicho las personas que hemos entrevistado, agruparlas, hacer la codificación abierta, que es ver qué similitud tienen, la codificación axial, que es encontrar categorías y subcategorías, para finalmente caer en la codificación selectiva, que es encontrar la mamá de todas estas categorías. Entonces, un ejemplo de esto puede ser un investigador que está intentando hacer una investigación sobre qué tan representativa es la droga para los jóvenes o por qué la consumen. Entonces, una vez que el entrevistador encuentra las similitudes entre todas las entrevistas que ha realizado, podría establecer varias categorías, como por ejemplo, una de las categorías podría ser conversación de drogas, experiencia del principiante, fácil acceso, desafío a la posición de los adultos. Y todas estas categorías ayudan a explicar por qué usan las drogas los adolescentes y cómo van compartiendo sus experiencias y qué obtienen al usarlas. Entonces, yéndonos al ejemplo que están viendo en pantalla, este texto lo que básicamente nos va a ayudar es analizar los datos. Y se los pongo aquí porque esas palabras que ven en negrita, pues nos ayudan a analizarlo, a convertir ese texto en concepto. Y esas palabras que ven subrayadas nos hablan sobre la forma negativa y cómo desafía la posición de los adultos. Y es por medio de estos conceptos que ven subrayados que se pueden dar paso a las subcategorías que anteriormente les mencioné. Esas subcategorías se tienen que relacionar con las categorías. Entonces, básicamente lo que trata de hacer la codificación es darle sentido, ofrecer una descripción completa a cada categoría, por medio de preguntas como qué es, cuánto dura, en qué circunstancias y cómo se manifiesta. Le da un significado profundo a cada categoría y, por supuesto, tiene que haber una frecuencia, tiene que darle, tiene que haber una vinculación, tiene que haber una asociación, y esto nos va a dar si es una categoría temporal o si es una categoría causal. Después de eso nos vamos a lo que es generar hipótesis, explicaciones y teorías. Esto es ya para completar el ciclo cualitativo y nos ayuda a producir un sistema de clasificación y presentar temas por teoría. Entonces, ¿qué nos ayuda a ver la hipótesis más claramente? Los mapas conceptuales, que básicamente lo que nos ayuda es agrupar todas estas ideas y que las podamos relacionar con las líneas que ustedes ven. Cada línea lo que hace es relacionarlo con el tema central.
Después las matrices, que básicamente esta es la que nos ayuda, pues es a encontrar si esa categoría tiene alguna relación o no tiene relación con los sujetos entrevistados o con lo que estamos investigando, porque la matriz nos da ciertas relaciones y esta relación puede ser lógica o no puede ser lógica. Las metáforas. ¿Y qué es una metáfora? Bueno, las metáforas lo que ayuda es hacer analogías, nos permite modificar una experiencia y pues nos da no solamente el lenguaje en sí, sino también lo que es el pensamiento y la acción. Básicamente Grady la utilizó para saber cómo se realizó un estudio y partiendo de la premisa de que las personas pueden cambiar su imagen por medio del lenguaje que utilizan, y también la metáfora es muy utilizada en mercadeo para saber qué piensan las personas de los productos. Y existen otros materiales de apoyo, tales como fotografías, calendarios y demás, que nos ayudan pues a reforzar todo esto de la investigación y la recolección. Básicamente eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y tengan una bonita noche.